¿Dónde estoy? Miyamoto Musashi, en Kimetsu no Yaiba, una nueva oportunidad. ¿Qué es este sitio? Miyamoto se sentía muy confundido, hace unos minutos estaba en un combate en contra de Baki, hasta que esa mujer me devolvió al reino de los espíritus, pero es una sensación extraña, no veo ningún edificio, tal vez una plaza, no, definitivamente mi alma dejó mi cuerpo, ¿verdad? Musashi comenzaría a observarnos su cuerpo cerrando y apretando sus puños, moviendo ligeramente sus pies, tenía incluso los mismos atuendo que traía puesto, pero el sitio en donde se encontraba lo desconcertaba. En fin, parece ser que volví a la tierra o no funcionó, de cualquier manera volveré a la arena clandestina y exigiré la revancha en contra del joven Hanma, pero, no veo ningún inicio que me haga saber en qué parte de Tokio me encuentro, probablemente esté lejos de las ciudades. Dicho eso, Miyamoto comenzaría a caminar sin un rumbo aparente, a través del bosque, el sonido de los pájaros era relajante, mientras pensaba en recuperar sus katanas tan pronto como volviese y volver a retar a Baki. A juzgar por la posición del sol, debe ser mediodía, no recuerdo qué hora era cuando combatimos Baki y yo, había llegado temprano, pudieron pasar días, horas, mejor dejo de divagar de esto, no tiene caso. Habían pasado unas horas desde que Musashi comenzó a caminar sin un rumbo hasta que llegó a lo que parecía ser un camino de tierra, y un campo de cosecha, a la lejanía pudo ver a dos personas, un viejo con una máscara de Tengu y un chico que parecía cargar una caja hecha de pliegue de bambú, parecía que el joven le costaba seguir el ritmo al anciano. Solo fue necesario un vistazo para que llamara la atención del espadachín, sin mucha idea hacia dónde ir decidiría ir tras ellos, cambiado de dirección y comenzar a seguirlos, cosa que sería percatado por Urokodaki. Alguien nos está siguiendo, no importa, si no es capaz de seguirme el paso no importará mucho. De esta manera pasarían unas horas, siendo que estaba atardeciendo. Bien, llegamos. Tanjiro. Pase la prueba. Urokodaki. Me sorprendiste, que pudiste seguirnos hasta aquí. Tanjiro aún agitado se daría la vuelta, observando como a unos metros de distancia lentamente venía un hombre de mediana edad. Urokodaki. Joven Kamado, puedes dejar a tu hermana adentro de la casa, y luego subiremos la montaña. Miyamoto solo miraba algo curioso, tal vez se trataba de un bebé, lo que traía dentro de la canasta, hasta que Urokodaki llamaría su atención con una pregunta. ¿Quién es usted? No solo nos seguiste sino que no se encuentra agitado o sudado. Con una mueca en su cara, diría. Mi nombre es Miyamoto Musashi. Urokodaki se quedaría sorprendido por la respuesta. ¿Será acaso un defendiente? Es lo más probable, aunque también puede ser alguien que solo se haga llamar como el legendario espadachín. Mientras tanto, Tanjiro volvería y se presentaría y estaba listo para subir para seguir a Urokodaki. Espérame aquí, cuando vuelva charlamos. Miyamoto, sin otra cosa en mente, se sentaría en el suelo y diría, está bien. Pasarían unos cuantos minutos en el que la noche ya había llegado, y Musashi notaría que venía Urokodaki, mientras lo invitaba a pasar. En lo que el muchacho logra pasar esta prueba, quiero que me vuelvas a repetir tu nombre. Miyamoto le diría otra cosa en cambio, ¿quién es esta niña? A los ojos del espadachín sobre la niña veía una dualidad que se mantenía en control, y como si retomara la anterior pregunta diría. Mi nombre es Miyamoto Musashi, el mejor espadachín, encontraba en un combate en contra del joven más fuerte del mundo, en la arena subterránea clandestina, y me gustaría saber en dónde me encuentro. Urokodaki simplemente no lo podía creer, era muy irreal que una figura que vivió hace 4 siglos atrás se encontraba ante él y mucho más ese joven, no escucho a nadie con semejante título. Entendería si no me cree, Miyamoto Musashi murió hace más de 4 siglos atrás. Musashi notaría lo que dijo Urokodaki y trataría de entender todo rápidamente en su cerebro, si murió y volvió pero mucho antes, que en el año, ¿verdad? Tras esto Musashi solo dio media sonrisa, tal vez no pudo obtener esa fama, pero en este punto de la historia, tal vez podría hacerlo. Si soy Miyamoto Musashi y si no me crees puedo demostrártelo. Tras eso Tanjiro entraría por la puerta antes de caer inconsciente. Dime una cosa, diría Urokodaki mientras levantaba a Tanjiro y lo ponía en un futón. ¿Sabes qué son los demonios? La respuesta sorprendería a Musashi. No, no lo sé. Tras eso Urokodaki le costaría de la existencia de los demonios, y usando a Nezuko de ejemplo de su apariencia no es tan distinta de los humanos, también explicándole lo que le sucedió a Tanjiro y Nezuko y que lo que Tanjiro había ido a hacer era unas de las pruebas para convertirlo en un aprendiz. Puedes pasar aquí la noche mañana, muéstrame el esgrima del legendario Miyamoto.
Esa noche, Musashi no pudo dormir quedándose pensativo acerca de todo lo que le contó Urokodaki, no tenía intención de enfrentarlo, no le interesaba, pero quería ver de primera mano a un demonio y ese tal examen de cazador no sonaba nada mal. Al día siguiente, mientras Tanjiro aún dormía, afuera de la casa se encontraban Urokodaki y Musashi, en la mano izquierda de Miyamoto estaba una katana. La calidad de esta hoja es buena. Es Nichirin, un mineral que es capaz de decapitar y matar a un demonio. Nunca había oído de ese mineral, pero bueno, te mostraré de lo que soy capaz. Comenzando a alejarse unos metros, mientras que Urokodaki se encontraba empuñando su propia katana, la idea era ver de lo que era capaz aquel que se hacía llamar Miyamoto Musashi. Tan pronto como Musashi notó un ligero movimiento en la mano de Urokodaki, fue directo, sorprendiendo la aguda vista de Urokodaki, que respondió con un choque de katana. Bien, parece que su edad no es un problema. Posteriormente Urokodaki daría un corte en horizontal y planeaba detenerse antes de impactar en Musashi, pero Miyamoto desaparecería de su vista mientras detrás de Urokodaki se le podía escuchar. Aunque no es un combate a muerte, no puedo no pensar que me subestimas, así que con esto espero que sea suficiente. Esto lo diría mientras se giraba y guardaba la katana, mientras se escuchaba como algo caía al suelo, mientras que Urokodaki hacía lo mismo, se giraría, y siendo la nariz de Tengu de la máscara de Urokodaki lo que había sido cortada. Mientras que Urokodaki reflexionaba acerca de lo que había pasado, no planeaba ir en serio, pero el primer ataque directo que dio Musashi hizo que contraatacara automáticamente como si en serio lo iba a cortar, creyó ver de lo que era capaz, pero en su segundo ataque desapareció delante de él e hizo un corte completamente limpio, y sin una técnica de respiración, él sin duda es capaz de ser un cazador de demonio, sin duda está a la altura de la leyenda. Miyamoto, el examen de cazador de este año es en unas semanas, ¿aún estás interesado en volverte un cazador de demonio? Por supuesto que sí. Mientras tanto, Tanjiro comenzaría su entrenamiento, mientras que Urokodaki le explicaría sobre las respiraciones, y el estilo de cada una, un estilo que simula el agua, calmada y elegante, volviéndose discípulo de Urokodaki, hasta el día que se hará el examen. Mientras tanto observaba de vez en cuando a Tanjiro, como aún continuaba bajando de la montaña y teniendo pequeños entrenamientos con Urokodaki, pero sin importar cuánto observaba a Tanjiro, sin importar cuándo entrenaba, su mesa continuaba vacía, tal vez era muy pronto. Señor Musashi, el señor Urokodaki me dijo que usted fue un legendario espadachín. Así es, ¿te interesaría escuchar una de mis batallas? Antes de comenzar a contarle, Urokodaki llegaría junto con un kimono similar al que traía puesto y una máscara de gato. Ten Musashi, quiero que uses esto para el examen, te lo iba a dar un día antes pero me adelanté. Tanjiro observarla y felicitaría a Musashi, el cual solo daría un suspiro y agradecería a Urokodaki por el kimono, pero se preguntaba para sí mismo, si máscara era necesario, pasarían los días en los que Musashi pasaría cazando animales del bosque y entrenando de vez en cuando, hasta que un día antes del examen, mientras Tanjiro volvía cansado olería algo muy rico, en la casa se encontraban tanto Urokodaki como Musashi. Te estábamos esperando, joven Kamado, hoy es un día especial, mañana el examen de cazador para Musashi, así que solo esta vez, tú también festejarás y comerás de igual manera. Esa noche Musashi se sintió muy cómodo con su ambiente, en estas semanas Urokodaki le contó sus anécdotas como cazador y antiguo pilar, de misma manera él compartió sus experiencias, y el joven Kamado era muy agradable, iba por buen camino con un maestro como Urokodaki, qué sensación tan familiar. Al día siguiente, Miyamoto se encontraba listo para iniciar su viaje hasta el examen. Afuera de la casa de Urokodaki estaba este mismo junto a Tanjiro. Volveré, oye joven Kamado, continúa entrenando, con eso dicho partiría rumbo al examen de cazador. Mientras ya iba anocheciendo notaría los árboles de glicinia. Hasta llegar a la montaña, lo primero que notó fue que todos los que iban a hacer el examen eran niños, ninguno pasaba de los 16 años, de misma manera todos los demás notarían la apariencia de Musashi y no solo eso, su sola presencia era incómoda, por no decir que daba miedo tenerlo cerca. Pasaría un par de minutos en donde Miyamoto se encontraba meditando cuando la voz de dos niñas llamaría su atención, las cuales les explicaría a todos las reglas y lo que iban a tener que hacer para superar la selección. Sobrevivir 7 días, me imaginé que iba a luchar con un demonio, pero no que iba a estar en un solo sitio encerrado con ellos. De esta manera el examen comenzaría, mientras Miyamoto caminaba escuchaba los gritos de los demás participantes, sin molestarse en lo más mínimo, hasta que... Ayuda, por favor ayúdame. ¿A dónde crees que vas? Me estoy muriendo de hambre. Rápidamente sería decapitado por Musashi.
Te lo agradezco, Ence, la próxima vez no pienso ayudarte, solo lo hice esta vez porque era el primer demonio que vi, supongo que debí darle tiempo a notar mi presencia. Con eso dicho, Musashi comenzaría a caminar. Vaya un adulto, disfrutaré verte morir. ¿Y si te hago mirar cómo eres tú el que muere? ¿Qué? Con eso dicho, Miyamoto le cortaría primero la mitad de su cabeza mientras la volteaba y cortaba el cuello del demonio, que se iría desintegrando. Supongo que ahora lo que sigue es ver la regeneración que tienen, mientras no corte el cuello supuestamente se pueden curar de cualquier herida provocada, hasta que delante de él aparecerían dos demonios los cuales, se encontraban cegado por el hambre, mientras que Miyamoto se encontraba contento de probar la regeneración de estos demonios. Los días pasarían, se podría ver un sitio en donde había varios participantes gritando, el único sonido que se escuchaba en el sitio era el de las pisadas de Miyamoto, ya había acabado con el 85% de todos los demonios que se encontraba en la montaña, los pocos que quedaban se mantenían escondidos sin hacer ruido algunos mientras que otros no soportaban cuando se encontraba cerca, esa vista que no reflejaba nada más que una vida de guerra y muerte, era lo último que podían ver antes de ser cortado por el espadachín. Miyamoto continuaba caminando, no buscaba más demonio, pero algo detuvo su paso, el kimono de uno de los jóvenes al que salvó junto a su katana partida, tal vez para él este examen no sea nada, pero cualquiera de estos chicos pudieron ser Tanjiro. El examen había finalizado y el único que se veía era Musashi, había sido el único que sobrevivió a este examen y casi extinguiendo a todos los demonios de la montaña, con eso las niñas lo felicitaron y un cuervo se pondría en su hombro, las jóvenes le explicaron todo acerca de lo que tenía que hacer. Así que viajar por todo Japón, matando demonios, suena bien. Sí, ahora por favor, escoja el material del que quiere que sea su katana con sus especificaciones, por favor. De esta manera esa misma tarde Miyamoto volvería a la casa de Urokodaki, siendo recibido por Tanjiro y él mencionó un día desde que me volví un cazador de demonio, ahora mismo, me encuentro siguiendo a un cuervo parlanchín, según lo que dijo, se reportó un demonio merodeando cierta área de un pequeño poblado, la ropa que me dieron está hecha de un material resistente, para resistir mordidas y arañazos de demonio de bajo rango, también conocí a mi herrero, tiene una máscara para ocultar su cara, tanto Urokodaki como él, se encontraron sorprendido cuando vieron que mi katana y wakizashi se volvieron de una tonalidad morada, aunque el herrero que me las vio, decía que quería ver una gris o roja. No importa, ambas compañeras son de una muy buena calidad. Me preguntó cuánto queda, para llegar. Miyamoto Musashi en Kimetsu no Yaiba capítulo 2. Primera misión. Se reportó un demonio merodeando esta zona, tu misión encontrarlo y acabar con él. Supongo que lo que necesito ahora es comenzar a buscarlo, esta pequeña aldea se nota que no es tan avanzada como suponía, aunque lo tenía claro desde antes. En fin, ya anocheció, pero aún hay personas caminando por las calles. ¿Alguien ha visto a mis hijos? Pobre Hichika, continúa buscando a sus hijos, ya llevan 3 días desaparecido. Dígame, ¿ha visto un demonio por aquí? ¿Eh? Había oído historias de mis abuelos sobre los demonios, pero si usted cree que un demonio se los llevó, ya vimos huellas de osos cerca de la aldea, por lo que asumimos que un oso se devoró a los niños, pero Hichika no quiere aceptar ese hecho. Comprendo, le sugiero que vaya entrando a su hogar. ¿Pero a dónde piensa ir? A buscar a ese oso. Posiblemente sea un oso, después de todo se sospechaba que era un demonio, supongo que ahora tendré que confirmar si realmente es un demonio o no. Debería empezar por los alrededores de la aldea. Tal y como dijo la mujer, huellas de osos, y parecen frescas, entonces el oso se encuentra en esa. Ayuda, no me hagas daño, se lo ruego. Una mujer adulta. Pasó 2 días desde la última mujer que devoré y era solo una niña muy llorona, ahora que te huelo bien,
Tienes la misma sangre que ella, no me digas que eres la madre de ese par de mocosos. ¿Qué? ¿Tú te llevaste a mis hijos? ¿Dónde los tienes? ¿Que no me oíste antes? Dije que los devoré. El niño se creía muy valiente, así que le rompió ambas piernas. Tuviste que ver la impotencia y terror que sentían, ambos solo gritaban mami, mami. Oh, no te pongas mal, pronto irás con ellos. Así que, después de todo, si había un demonio. ¿Eh? Un cazador, vaya, eres el primero que veo que parece una torre de músculos. Por favor, señor, vengue a mis hijos, se lo pido. Ya oíste a la mujer, intenta matarme. Tras decir eso, el demonio se abalanzaría directo a la mujer, poniendo ambos brazos como lanzas para atravesarla. Rápidamente Miyamoto cortaría ambos brazos con su wakizaki, para posteriormente con su otra mano, tomarlo del pie. No me esperaba ese movimiento tuyo, aunque creo que era obvio. Quitando eso, me facilitaste mi trabajo, poniendo ambos brazos juntos. Espero que el siguiente demonio sea más fuerte. Suéltame, imbécil. El demonio regeneraría sus brazos a la vez que le conectaba una patada en la cara. Qué pobre potencia en esa patada, deja mucho que desear. Si no estuvieras aquí afuera, te confundiría con uno de los demonios que encontré en mi examen de cazador. Miserable. Antes que el demonio intentara hacer otra cosa, sería soltado y rápidamente decapitado con la wakizaki de Miyamoto. Bueno, eso fue decepcionante. Oh, es cierto, señorita, se encuentra. Gracias, pero ahora, no sé qué hacer. Mis hijos, no supe cómo reaccionar, no sé si fui buena madre. ¿Qué debo hacer ahora, sin mis niños? Un instante de silencio en el que acompañaba la noche. Miyamoto se quedaría mirando, hasta que diría: todas las personas suelen reaccionar de una manera distinta ante una misma cosa, sin importar cuánto impacte, suelen ocultarlo, pero sus ojos, nunca mienten. Señorita Hichika, lo que usted haga a partir de ahora, depende solamente de usted. Señor, usted es padre. Sí, lo fui. Con eso dicho, Musashi observaría la expresión de la mujer. Lágrimas salían sin que pareciera que se iban a detener, mientras que Hichika solo miraba unos ojos vacíos, no por desinterés o indiferencia, sino por una vivencia que fue tallada en los ojos del espadachín. Hasta que vería como un cuervo se pondría en el hombro del espadachín y simplemente se giraría y se retiraría del sitio. Muchas gracias, señor. Bien, por lo visto, sabes cerrar el pico cuando es necesario. Ahora dime, ¿hacia dónde debo? Miyamoto Musashi se confirmó que hay una de las 12 lunas a 4 kilómetros. Se recomienda alejarse del sitio y esperar a más cazadores o algún Hajira. ¿Hacia qué dirección? Hacia allá. Miyamoto Musashi se recomienda. Sí, ya te oí. Quiero que mandes un mensaje, que el legendario espadachín Miyamoto Musashi acabó con la vida de un demonio cualquiera. Miyamoto Musashi se re. Antes de volver a repetir sus palabras, Miyamoto saldría corriendo a gran velocidad en dirección donde se encontraba esa luna. ¿Por qué me tuvo que tocar este cazador? ¿Me va a dar algo? Volviendo con Miyamoto, se encontraba pensando en lo que le había dicho Urokodaki, sobre las respiraciones. Me preguntó si crear, tal vez luego. Desde unos minutos Miyamoto llegaría a una zona boscosa, donde se había avistado al demonio. ¡Qué buena suerte tengo! ¿Pero en qué dirección? De repente Miyamoto esquivaría una embestida directa que venía desde la espalda. Vaya que fuiste rápido, para esquivarme. Dime, ¿eres acaso un pilar? No, soy Mizonoto. Vaya, mis ojos me habían engañado. Me presento, soy la segunda luna menguante Rokuro. Espero que, antes de que Rokuro continuase hablando, esquivaría un corte que iba directo a su cuello. Eres igual de rápido que un anciano. Qué decepcionante. Rápidamente Rokuro tomaría distancia y activaría su técnica de sangre. ¿Y eso qué es? Técnica de sangre, rocas magnéticas. Estas rocas de sangre son más resistentes que el acero. Espero que no mueras tan pronto. Con eso dicho, una roca fue mandada a gran velocidad directamente a Miyamoto. Pero sería cortado tan pronto como entrará en el rango de Musashi.
Vaya, eso fue decepcionante, pero estuve pensando en crear mi propia respiración. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no usas una técnica de respiración? ¿Acaso me subestimas? Todo lo contrario, eres el demonio más fuerte que enfrente hasta el momento, y como respeto. Miyamoto sacaría su katana que ahora acomodaba a su wakizaki. Te mostraré el estilo del mejor espadachín. Miyamoto se pondría en una posición, que el demonio no pudo anticipar que uno de sus brazos caería al suelo. Se puede mejorar, pero por el momento es la única posición que desarrollé. ¿Qué fue eso? La postura parecía de la respiración del agua, pero, con la aceleración de un usuario del rayo. Si fue mi referente, gracias al viejo y a ti, se me ocurrió esto. Miyamoto se volvería a adoptar la misma postura, y esta vez planeaba no fallar. Espero que el nombre le quede. Un recuerdo fugaz vendría a la mente del espadachín, en la vez que tocó un interruptor de una de las habitaciones en la mansión de Tokugawa, y fue cegado por el foco que se encontraba en la habitación. Respiración de la luz, primera postura. No te dejaré, roca magnética. Destello, rápidamente Rokuro vería como las rocas de sangre, dejaron un agujero por el centro. ¿Qué es esto? No puedo sentir nada, atravesó mis rocas de sangre, no, veo todo detenido, ¿acaso estoy en shock? Perdí. La cabeza de Rokuro saldría volando a causa de la aceleración que causó Miyamoto. Me preguntó si así fue como Baki aceleraba nuestro combate. Se los agradezco a todos ustedes, en fin, supongo que debería de irme a cazar algo de comida. El cuervo de Musashi que había presenciado todo, rápidamente llamaría su atención, mientras se iba alejando rumbo a la cofradía, para informar de la derrota de una de las 12 lunas a mano de un Mizonoto. El cuervo pasaría por encima del pilar de la roca, que tras recibir esa noticia, apuraría el paso, pues ahora tenía que confirmar si el cazador no se encontraba herido después de su combate. Pasarían unos cuantos minutos en el que Miyamoto se encontraba junto a Nafogata, observando el cielo despejado, hasta que notaría cómo se comenzaba a acercar un cazador. Sin decir nada notaría que se encontraba ciego, y sentiría el calor de la fogata y el ruido que hacían las ramas quebrándose y consumiéndose por el fuego, mientras Miyamoto lo observaría, no pasando por alto que se encontraba ciego, y de su imponente tamaño. Joven cazador, le felicito por haber acabado con una de las 12 lunas. Joven. Me temo que aquí tú eres el niño, eres un Hashira, ¿no es así? Con una pequeña risa, Gyomei respondería. Así es, me disculpo por confundir su edad, señor. Miyamoto Musashi, veo que puliste tu cuerpo hasta sus límites. Las miles de muertes provocadas por los demonios, causa que varios cazadores mueran a muy corta edad. Usted salvó muchas vidas al acabar con una de las 12 lunas, si hubiera sido cualquier otro cazador, y no hubiera llegado a tiempo. De repente desde los ojos de Gyomei comenzaría a salir lágrimas, hasta que escucharía la voz de Musashi. Tiene mis respetos, aun y con su discapacidad de la visión pudo afrontarlo y pulir sus capacidades físicas, para enfrentar a los demonios, tiene mis respetos. Esa noche ambos cazadores se dirigirían a paso lento rumbo al cuartel, pues el cuervo de Miyamoto había sido mandado a avisarle que se dirigan venga de inmediato. En su caminata ambos cazadores hablaban calmadamente como si no hubiera ninguna preocupación, cada palabra era escuchada por el cuervo de Musashi, que luego de un rato repitiendo todo se pondría en el hombro del espadachín y pondría atención a cada cosa que decían, cuando la luz del sol iba tocando todo lo que podía. Señor Miyamoto, es usted una persona muy atenta. Mientras que Musashi solamente se quedaría observando en dirección al sol observando. ¿Con qué? Esto es la cofradía. Miyamoto se encontraba observando su entorno, hasta que, el sonido de la voz de una chica lo haría voltearse hacia atrás. Es cierto, que acabaste con una de las 12 lunas, qué fuerte eres. Se trataba de la pilar del amor, Kanroshi, hasta que la voz algo seca del pilar de la serpiente Iguro, se uniría. A pesar de ser tu primera misión, es un alivio que hayas sobrevivido.
hasta que el sonido de una puerta abriéndose, haría que los tres pilares que se encontraban en el sitio se arrodillaran. Miyamoto al instante identificó de quién se trataba, la persona que se dirigía a paso lento acompañado de una mujer. Arrodillándose de misma manera dejando su akisaki y katana en el suelo. Hasta que con la calma de una madre hablándole a su bebé escucharía. Señor Miyamoto, me alegra que haya sobrevivido en su encuentro con una de las 12 luna, me gustaría hablar en privado con usted, mis cazadores, les pido que se retiren por el momento. Sin decir nada más que que tenga un buen día, de parte del pilar del amor. Miyamoto se quedaría en silencio hasta que escucharía al patrón, por favor póngase de pie. Es un gusto conocerlo señor feudal. Señor Miyamoto, se confunde, no soy ningún señor feudal, soy el líder de la organización de cazadores de demonio, puede llamarme Kagaya. Entiendo, aún así estoy bajo sus órdenes. El señor Urokodaki me habló de usted, y debo admitir que no lo creí en un inicio, pero tras la información del examen de cazador y su primera misión, y el hecho de que fuiste directamente a enfrentar a una de las 12 lunas que me llegaron, puedo decir, que es un verdadero gusto tenerlo bajo mis filas, señor Miyamoto Musashi. Lamentablemente no puedo darle el rango de pilar aún y con todo eso, aunque es más que claro, que tiene el nivel de 1, así que por el momento le asignaré el rango de Kinoe. Se lo agradezco señor Kagaya, con eso dicho Miyamoto se retiraría del sitio con el permiso del patrón. Supongo que ahora soy el rango más alto de lo que existen, supongo que debo retomar mi estilo, suena bien. Había pasado un año desde que el cazador Miyamoto Musashi se unió a la organización, siendo el cazador que se volvió pilar más rápido con un solo mes, siendo el cazador más activo completando varias misiones en una noche, siendo tan querido y alabado por otros cazadores que se sentían seguro cada vez que aparecía. En este año, perfeccionó su respiración, tomando de referente la del rayo con un ex pilar y con su actual compañero, el pilar de la flama. Presente, Miyamoto Musashi había sido citado para una reunión urgente sobre un tema que fue imposible no olvidar. Mientras era cargado fuera de la aldea de los herreros, pues sus compañeras sufrían varios daños en la empuñadura, debido a la aceleración que soportaban y el desgaste constante de la empuñadura. Al llegar escucharía la voz del pilar del viento, Sanemi. Probaré que este no es más que un demonio. Momentos en donde Sanemi atravesaría la caja con su katana y Tanjiro se abalanzaría para darle un cabezazo, instante en donde todos los pilares presentes sentirían la presencia de Musashi. Tanjiro sentía como era levantado desde las cuerdas que lo tenían amarrado, mientras que Sanemi sentía la mano de Musashi en su cuello. Baja la caja Sanemi y guarda tu katana. Esa voz, señor Miyamoto. ¿Cómo has estado joven Kamado? Oye Sanemi, usa mejor esas energías en cumplir tu deber. Como sea, pero no pienses que planeo confiar en ese demonio y en ese mocoso. Parece ser que respeta mucho al señor Miyamo. Antes de que Tanjiro se percate, se encontraba mirando el suelo, al lado de él, Miyamoto Musashi se encontraba arrodillado, del otro lado, todos los pilares incluido Tomioka estaba de igual manera arrodillado. Tanjiro escuchaba incapaz de levantar la cabeza, como es que alguien llegaba y se colocaba delante de él. Hasta que escucharía a dos niñas decir que el patrón ha regresado. Unos pasos lentos sería acompañado de su voz calmada y serena. Buenos días mis queridos hijos, es un hermoso clima el día de hoy, ¿no es así? Agradezco que se hayan reunidos todos y cada uno de ustedes. Es un espléndido día, patrón. Unas horas habían pasado desde la reunión y el asunto de Tanjiro y Nezuko. Miyamoto se encontraba mirando el cielo mientras reflexionaba. Joven Kamado, aún en ese estado lamentable, en estos casi 2 años pude ver que tu mesa tiene un vaso con agua. Aunque, es cierto Musan, el rey de los demonios, el patrón mencionó que el joven Kamado se lo topo, si logro averiguar al menos su última ubicación puedo seguir a partir de ahí, y tendré aún más reconocimiento y tal vez sea un desafío, paso un tiempo desde esa luna, al fin, una misión que podría estimularme. Esa misma tarde Miyamoto pidió hablar personalmente con el patrón, siendo llevado a la hacienda que se encontraba escondida.
Dime una cosa, Miyamoto, ¿has cambiado tu manera de ver las cosas desde que llegaste aquí? Por supuesto que no, he hecho cada misión a la que se me ha mandado. Y te agradezco que lo hayas cumplido, salvaste varias vidas, no solo de civiles sino de mis niños. Fuiste el cazador que ascendió a Pilar más rápido y demostraste en tus primeros días que eras más que capaz de acabar con una luna, pero mandarte a ti solo para descubrir la última ubicación de Muzan sin siquiera un compañero Pilar. Patrón, consiéntame, como una madre consiente a su hijo con el dulce que él quiere, permítame ir en búsqueda de Muzan. Agradezco haber sido capaz de ver un poco del esgrima del legendario espadachín antes de perder la vista. Tienes mi permiso de ir en búsqueda de Muzan, el cuervo pronto te dirá en dónde el joven Kamado se encontró con Muzan. Se lo agradezco, patrón, y no se preocupe, personalmente se lo preguntaré. Con su permiso me retiro. Así que, ¿conoces al Pilar de la Luz? Así es, entrenó algunas semanas antes de volverse cazador, ¿tú también lo conoces, Zenitsu? Así es, luego de volverse Pilar vino a conocer a mi abuelo para pulir su respiración. Aunque la primera vez que lo vi, creí que era un demonio que podía ir bajo el sol. Un pilar demonio, si lo derroto me volveré también un pilar. No creo que funciona así. Mientras tanto. Bien, ya es hora de... Oye, mujer, dime en dónde se encuentra el joven Mizunoto, Tanjiro Kamado. La presencia de Miyamoto a las espaldas de Aoi, hacia que casi tire la bandeja con el remedio de Zenitsu. ¿No piensas contestar? Hasta que, Miyamoto sentiría un pequeño tirón de su uniforme viendo que se trataba de unas de las niñas, con nervios señalando la dirección hacia donde se encontraba, Tanjiro. Con eso basta, solo estaré aquí un momento, no hace falta que informen esto a Shinobu. Alejándose varios metros hasta girar y continuar su camino por la finca, mientras que Aoi se sentía agitada por esa situación, como si le hubieran puesto una katana al lado del cuello. Espero que se vaya pronto de aquí. Me sorprende que Inosuke haya recobrado sus energías cuando comenzamos a hablar del señor Miyamoto. Si hace una hora ni siquiera podía hablar claramente y lo prefería mejor en ese estado. Tan pronto como nos recuperemos volveremos a hacer misiones. Eso tomará algunos meses. Tanjiro y Zenitsu darían un grito que se escucharía en toda la finca, por la repentina presencia de Miyamoto a las espaldas del joven Kamado. Señor Miyamoto, ¿qué hace aquí? Vine a preguntarte una sola cosa, pero no esperaba que tuvieras compañía aparte de tu hermana, ella continúa en su caja. No importa, me gustaría saber la última ubicación de Muzan. Pero eso fue hace algunas semanas, no sé si seguirá. Oye, tu Pilar, prepárate para el gran Inosuke. Justo antes de salir disparado hacia Miyamoto, Zenitsu lo detendría. Curioso equipo. Espero que se recuperen pronto, aún tienen que demostrar que son útiles para ser cazadores. Por cierto, nieto del anciano. ¿Sí? Demuéstrame a lo que se refería tu abuelo cuando hablo de ti. Con eso último Miyamoto desearía el cuarto, motivando a los 3 cazadores a continuar a mejorar. 4 meses después. Habían pasado un tiempo desde que Miyamoto había estado acabando con demonios, en una noche era capaz de completar 7 misiones si se encontraban a una distancia corta. Ahora mismo se encontraba en un puesto de ramen en la provincia de Kensai, en la capital de Nara.
junto a su cuervo, mientras observaban cómo el sol comenzaba a salir. Si mal no recuerdo, el tren infinito volverá a estar en circulación. Antes de continuar hablando, vería cómo su cuervo saldría volando. Seguramente regresará al cuartel. De cualquier manera, yo también debería volver. Ha pasado un tiempo que estuve fuera, espero haber cumplido las expectativas del patrón durante mis misiones. Mientras tanto, esa misma mañana, en un punto oculto, el patrón Usashiki se encontraría acompañado de su esposa, en un cementerio, donde ya descansaban varios cazadores. Aún y con mi llamo no se pueden evitar bajas, los demonios continúan arrebatando las vidas de mis cazadores. Solo espero que esto termine lo antes posible. Miyamoto continuaría su caminata tranquila rumbo al cuartel. Aún le quedaban kilómetros de distancia, pero lo único que pasaba por su mente era la monotonía. Aún tiene ese recuerdo fresco de aquella luna menguante, tiene lo que tenía en Suera, respeto y admiración, y puede continuar cortando las vidas que salvó, las personas que le agradecieron. Porque me siento tan distante de lo que me rodea. Desarrolle mi respiración, por lo curioso que me pareció ver la esgrima de Urokodaki. Pero no sirve de nada si solo aguantan la primera postura. Miyamoto se detendría, reflexionando sobre su situación mientras observaba cómo el sol no le quedaban más que algunas horas para ocultarse, escuchando el pitido de un tren a un par de kilómetros. Observando que a 70 metros, se encontraban los rieles por donde pasaría el tren. Pasando algunos minutos, Miyamoto se encontraría en el techo del tercer vagón, mientras se daba cuenta que poco a poco comenzaba a llegar a la primera parada y su destino. Bueno, una lástima, bajando del techo solo para escuchar cómo algo golpeó el vagón. Tratándose de Inosuke que provocó eso, acompaño de Tanjito y Zenitsu. Señor Miyamoto. Veo que ya están recuperado, tomaron el tren. De hecho, íbamos a subirnos al tren para ir hacia nuestra misión. De repente unos guardias estarían viendo tras el alboroto que continuaba causando Inosuke. No molesten. Palabras que no serían oídas por ambos guardias tras ser ambos noqueados rápidamente y sujetado por Miyamoto, mientras que el tren daba la señal para comenzar a avanzar. El tren de les está yendo. Y gracias. Volveremos a vernos ojos de pescado. Comenzando a correr los tres cazadores, mientras Miyamoto continuaba sujetando a ambos guardias. Supongo que los dejaré aquí, espero no haber llamado tanto la atención con eso. Mientras se dirigía a la salida de la estación. Cambiaría de planes. Disculpe, quiero un boleto. Por supuesto, pero acaba de... No se preocupe. Muy bien, aquí tiene. Con eso Miyamoto comenzaría a dirigirse a las vías del tren, mientras se decía para sí mismo, mis posturas requieren de una gran exigencia física, resistencia, flexibilidad y fuerza explosiva. El resultado de eso es... Sexta postura, rayo síncrono. La sexta postura, es la única que permite salir disparado en línea recta a la máxima velocidad desde el segundo cero que se utiliza la postura. El suelo de tierra y pasto aún llevaba el frescor de la madrugada, con un rocío que brillaba como miles de pequeños espejos bajo la luz tenue del alba. La humedad era casi tangible, neblina que se arrastraba entre los arbustos y hacía que el aire pesara más. Una temperatura de 6 grados centígrados y una humedad relativa del 98%, condiciones que modificaban la velocidad del sonido en ese entorno a 334 metros por segundo. Para alcanzar Mach 2, no bastaría con los 2450 km por hora estándar. Tendría que impulsarse hasta los 2370 km por hora, justo el límite calculado para romper la barrera en ese aire denso y húmedo. Sus pies tocaron el suelo por última vez antes de desencadenar toda la potencia y en ese instante, el campo entero respondió. El rocío que cubría cada centímetro de pasto se levantó en una nube blanca y brillante a su paso, evaporado por la fricción entre su cuerpo y el aire denso. Las matas de hierba no se curvaban, sino que se aplastaban contra el suelo en una línea perfecta detrás de él, como si un enorme rodillo hubiera pasado por allí. La neblina de la mañana no solo se apartaba, se acumulaba brevemente en una onda cónica alrededor de sus piernas y torso, creando un velo luminoso que distorsionaba la vista de lo que estaba detrás. Un estruendo seco y profundo retumbó por el lugar un instante después, no un trueno ensordecedor sino un golpe que pareció sacudir la tierra misma. La barrera del sonido rompiéndose bajo el ritmo de sus pasos. A sus espaldas, el campo quedaba atrás en un torbellino de vapor y tierra.
Delante, a 2 kilómetros de distancia, el tren se perfilaba como una línea oscura atravesando la llanura, su humo negro mezclándose con la neblina matutina. A más de 2300 kilómetros por hora la distancia se reducía a un instante. En apenas 3 segundos, tiempo suficiente para que un suspiro salga de los labios, el espacio entre él y el convoy se achicaba visiblemente. Los vagones comenzaban a distinguirse uno por uno, mientras se acercaba, la presión del aire que él desplazaba alcanzó al tren antes que su propio cuerpo. Las hileras de árboles que bordeaban la vía se agitaron de golpe, y el humo de la locomotora se desvió bruscamente hacia un lado, como empujado por un soplo fuerte. Los pasajeros que miraban por las ventanas sintieron un temblor ligero en los asientos y vieron una estela blanca luminosa acercándose a ellos a velocidad imposible. A tan solo metros del convoy, dobló ligeramente su torso hacia adelante y ajustó su paso con precisión milimétrica, su velocidad aún en Mach 2, pero sincronizada ahora con la marcha del tren. Sus manos encontraron el riel superior del primer vagón antes de que sus ojos pudieran seguir el movimiento. La fricción creó una chispa azulada contra el metal frío, pero su agarre fue firme. En un solo movimiento fluido, levantó sus piernas del suelo y se colocó sobre la plataforma exterior, agarrándose a los barrotes con fuerza, mientras el aire azotaba su cuerpo como una marea. El tren tembló con el impacto de su llegada, y algunos vidrios tintinearon amenazantes. Los pasajeros dentro del vagón se sobresaltaron al ver una figura envuelta en un halo de vapor y luz apoyada en la puerta exterior, sus ropas aún agitadas por la velocidad. Con un esfuerzo controlado, redujo gradualmente su impulso hasta quedar completamente sincronizado con el tren. La estela de vapor que lo acompañaba comenzó a desvanecerse en el aire, dejando solo el olor a hierba quemada y metal caliente en su estela. Miró hacia adelante, hacia la locomotora que lideraba el convoy, mientras sus pulmones recuperaban el ritmo tras la carrera fulminante. El tren continuaba su camino por la vía, pero ahora llevaba consigo a alguien que había llegado, corriendo más rápido que el sonido. Todos los pasajeros verían como Miyamoto entraba al vagón, entre ellos Tanjiro, Zenitsu y Inosuke, que serían los que quedarían más impactado tras saber que todo lo sucedido hace unos instantes fue causado por Miyamoto, al llegar al vagón. Mientras que Miyamoto no se esperaría ver una cara conocida. Hola Musashi. Miyamoto tomaría asiento delante de Rengoku y Tanjiro. Vaya, esto es una agradable sorpresa, es bueno verlo en excelente salud, señor Miyamoto. No esperaba ver que fuiste llamado para esta misión. De hecho, me ganó la curiosidad de ver que también se desempeñaban estos jóvenes. Comprendo. Como sea, porque ordenaron a un pilar acompañar a 3 Mizunoto. Pues se reportó varios incidentes sobre este tren y las desapariciones de civiles, también otros cazadores. Un segundo, entonces no nos dirigimos al demonio. Oh, ya veo. En ese caso, Miyamoto se levantaría de su asiento y comenzaría a caminar hacia el siguiente vagón. Oiga, señor Miyamoto. No te molestes, joven Kamado, no escucha nada que no le interese. Por cierto, sobre la respiración del dios del sol. No sé nada. Entiendo. Pero puedes volverte mi discípulo. No, gracias, y porque solo mira hacia el frente. Oiga, señor Rengoku. Usted conoce al señor Miyamoto desde que se volvió un pilar, ¿verdad? Esta pregunta de Tanjiro causó que Zenitsu y Inosuke prestaran atención. Por supuesto. Rengoku cambiaría el tono de su voz de una con energía a una más tranquila. Antes de comenzar a hablar de Miyamoto. En general no es alguien que intercambie más de 6 palabras con la mayoría de pilares. O sea que usted. No, por supuesto que no, llegué a intercambiar 7 palabras con él en 2 ocasiones. No sé si eso es deprimente. Aunque es alguien que suele amenazar bastante, es un buen sujeto. Jaja, en 2 ocasiones Kanroji fue rechazada por él. No sé mucho más de él, suele hablar más con Hyome y discutir con la mayoría, en especial con Shinobu. Justo en ese instante, Miyamoto volvería al vagón. Maldito viejo suertudo. ¿A qué vino eso? Nada importante. Antes de que Tanjiro dijera algo, las luces del vagón se apagarían y detrás de Miyamoto aparecería un demonio asustando a los pasajeros que se encontraban en el mismo vagón. Miyamoto esquivaría el golpe del demonio mientras caminaría a la misma distancia del grupo de cazadores. Es suyo. Rengoku se levantaría de su asiento y antes de que el demonio intente algo cortaría su cabeza. Me refería a que era de ellos. Quería ver de lo que eran capaz. Palabras que serían ignoradas por todos en el vagón, pues ahora sí, Tanjiro, acompaño de Zenitsu y Inosuke, que querían ser discípulos de Rengoku, mientras este reía por la situación.
Situación que generaría un poco de vergüenza ajena en la cara del espadachín. Como sea. Mi cabeza, ¿en dónde, eh? Pero, ¿en dónde me encuentro? No es posible. Miyamoto comenzaría a correr en completa oscuridad, sus plantas del pie sentían el frío y extraña sensación de un material resbaladizo. Hasta que se chocaría con una puerta que abriría con desesperación, solo para ser iluminado por la luz del día que entró por la puerta principal. El jardín delantero. Este sitio, es de Miyamoto, veo que tomaste una larga siesta. Rápidamente Miyamoto se giraría solo para ver que desde el mismo lugar que él salió no era nada que la residencia Tokugawa, y desde la oscuridad, la figura de un pequeño anciano comenzaría a salir. Viejo. ¿Realmente es usted? Jaja, veo esa pelea fue difícil, pero lo lograste. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿No lo recuerdas? Derrotaste a Baki Hanma. Que no, pero, mis katanas, ¿dónde están mis? Oye Miyamoto, cálmate, están en tu habitación a un lado. De tú. Miyamoto saldrá disparado entrando a la mansión, todo era tan familiar. No, esto no es cierto. Corriendo en dirección a su cuarto seguido por un confundido Tokugawa. Cuando Miyamoto llegó a su habitación rápidamente desenvainaría su katana. ¿Qué? ¿Por qué no es morada? ¿Eh? ¿Morada? ¡Qué ridículo! Las katanas de Miyamoto Musashi pintadas de morado. Miyamoto comenzaría a buscar alrededor de la hoja la palabra, asesino de demonio. Sin entender tomaría su wakizaki y haría exactamente lo mismo, confundiendo a Tokugawa y preocupándolo. Miyamoto, ¿te encuentras bien? Miyamoto se sentía confundido, todo fue un mocoso. Patrón. Geomei. Mis técnicas. Antes de que seguir divagando, sintió como Tokugawa tocaría su hombro, girándose y notando la expresión de preocupación de Tokugawa. Y este viendo la cara alterada y confundida del espadachín. Devolviéndole aquel abrazo que le dio por última vez antes de dejar la mansión. Como un padre abrazando a un hijo asustado por algo que no entiende. Causando que Miyamoto respire profundamente, volviendo a su actitud calmada y serena. Se lo agradezco de nuevo, anciano. Pasarían unas horas en las que Tokugawa se dirigiría al jardín trasero y observando cómo Miyamoto entrenaba. Miyamoto, los sirvientes ya prepararon la comida, ¿qué estás haciendo? Oh, no lo sé, solo quise intentar probar algo a mi estilo de 2 espadas. Pero no llegó a nada. Como sea, disculpe la tardanza. Repentinamente, el cuerpo de Miyamoto sería envuelto en un fuego rosado, sorprendiendo a Tokugawa. Instantáneamente Miyamoto recordaría parte de la situación. Estoy dormido, una técnica de sangre. ¿Cuánto tiempo pasó? Tengo que despertar. El fuego envolvería el cuerpo de Miyamoto, sus viejas amigas serían reemplazar por sus nuevas compañeras, su uniforme con el nombre Cazadores de Demonios en la espalda. Desenvainando su wakizaki y viendo el grabado. Las extrañé. Posterior a eso comenzaría a correr hacia la entrada, mientras escuchaba a Tokugawa pidiéndole una explicación. Pero solo una cosa detuvo el camino de Miyamoto. Siento ser yo el que lo diga, pero... hasta aquí llega Santiguedad. Mientras que detrás de Miyamoto, Tokugawa le pedía una explicación de todo esto, solo para recibir una sincera sonrisa de Miyamoto. Me alegra haberlo visto una última vez. Aún sabiendo que esto nunca fue real, gracias. Instantes que volvería para ver cómo Baki se lanzaba con una patada directa, esquivándolo por centímetros. Primera postura. En ese mismo instante, Baki lanzaría su golpe de 0,2 segundos, superando la velocidad de lo que le toma el cerebro dar una orden al cuerpo. Sí, nuevamente estoy en la misma situación. Joven Hanma, la realidad es que tú ganaste ese combate, pero... respiración de la luz. Baki relajaría su cuerpo mientras esperaba la señal y sucedería. Tercera postura. Tormenta de filos lumínica. Una cantidad implacable de cortes serían mandado hacia Baki, que salió disparado en dirección a Miyamoto, esquivando y repeliendo los cortes del espadachín, para lanzarles múltiples hacks, contundente. Siendo esquivado por Miyamoto y quedando ambos a centrómetros, rápidamente un intercambio entre los puños y la wakizaki comenzaría. En el medio Miyamoto aprovecharía la situación. Tomando aire y estando en la postura indicada, quita postura, corte fotónico bruto. Una gran onda se levantaría por el impacto en donde, Miyamoto guardaría su wakizaki con una calma justo para mirar en dirección de Baki, que se encontraba partido en 2. Abriendo los ojos notando como todo el vagón era de carne con Rengoku cubriendo 4 vagones. Miyamoto, ya era hora de que despertara.
Esli cubriendo 4 vagones, la chica demonio y Zenitsu se encargan de los otros, Tanjiro y Inosuke buscan el cuello del demonio. Disculpa, por dejarte todo el trabajo. Tuve un sueño pesado. Dirigiéndose hacia la salida del tren, observando que por afuera también estaba recubierto por fuera, cortemos la unión de los vagones, eliminémoslo por secciones. Excelente idea, Miyamoto. Cubre los siguientes vagones mientras me encargo. Con el plan ya listo, Miyamoto utilizaría. Octava postura. Impacto de luz negra. El objetivo se alzaba, una masa imponente de carne y hueso, forjada, 40 centímetros de pura materia viviente, cada fibra, cada tendón, cada hueso endurecido hasta la resistencia inquebrantable del acero más puro. No era solo un enemigo, era un desafío físico a la misma noción de lo que una espada podía lograr. Esta era su técnica más poderosa, un estallido puro de velocidad y fuerza bruta. Los 40 centímetros de carne, tendones y huesos que rivalizaban con el acero se abrieron no por el filo que los dividía, sino por la onda de choque interna generada por la velocidad demencial de las hojas. La materia se fragmentó, se pulverizó desde su interior, sus enlaces moleculares desintegrados por la pura violencia del impacto cinético. Fue un golpe que no se limitó a cortar, sino que desestructuró lo que encontraba a su paso, la potencia abrumadora de la velocidad y la fuerza. Había partido no solo la carne a cero, sino la barrera misma de lo posible, dejando el impacto resonando en el aire y la devastación de su hazaña. El vagón se desprendió y comenzando a volver a la normalidad, mientras la carne era consumida por el metal y madera del vagón. Miyamoto estaba a punto de volver a repetir el siguiente vagón con el mismo movimiento, pero justo en ese instante, el tren entero se descarrilaría. Sin tiempo que perder, Miyamoto y Rengoku tratarían de poner a salvo a todos los civiles que quedaban en los vagones. Preparándose para el impacto, y así fue. El silencio de la mañana invadía el sitio, la primera luna menguante se encontraba en sus últimos momentos. Rengoku y Miyamoto habían cumplido su deber de mantener a los civiles a salvo. Bueno, eso salió mucho mejor de lo que me esperaba. Hasta que Miyamoto se echaría a reír. Vaya, eso sí que es repentino en este escenario, pero, supongo que esos dos lo lograron. Ni lo menciones, están locos. Uf, eso fue bueno, iré a ver cómo se encuentran los civiles y los otros dos. Perfecto, yo iré a ver cómo está el joven Tanjiro y Inosuke. Oh, y Rengoku, luego de esto, ¿qué te parece ir a comer algo? Suena perfecto. Miyamoto se encontraría a Zenitsu quejándose del dolor que sentía y a Nezuko consolándolo. Lo hicieron bien, Rengoku fue a ver cómo se encontraban el joven Kamado y el de máscara de jabalí. Descansen mientras me encargo de revisar a los otros pasajeros. Pero del otro lado del tren, mientras Miyamoto se encontraba asegurando el estado de cada pasajero. Un combate que era sordo para cualquiera que no se encontraba en el sitio se estaba dando. Tal vez fue una corazonada, pero, lo primero que Miyamoto vio, fue a Tanjiro y Inosuke impotente, la oscuridad no dejaba ver bien, pero el sonido claro de una katana y la ausencia de alguien, hizo que desenvainara ambas armas, saliendo disparado pasando por al lado de Tanjiro y Inosuke, solo para instante de que Rengoku reciba un golpe mortal. La técnica del demonio se alteraría magnetizando la dirección del nuevo objetivo que llegaría. Miyamoto había cortado el brazo de la tercera luna superior. Un paisaje que solamente dejaba escuchar la agitada y roncosa respiración de Rengoku, herido y con sangre hasta en los pulmones. Ahora quiero ese tazón de comida más que nunca. ¿Y tú quién, Ra? Izquierda ascendente. Por unos milímetros Akaza esquivaría el repentino corte de Miyamoto. ¿Quién diablos es este excepcional cazador? Señor Miyamoto, es la tercera luna superior. Descansa, Rengoku, yo me encargo a partir de aquí. Oye, no me he presentado. Mi nombre es Akaza. A quien debo el placer de enfrentarme. Soy el legendario espadachín Miyamoto Musashi, pilar de la luz. ¿Luz? Es la primera vez que escucho una respiración con ese nombre. Pero tu nombre, de parece a un anciano, sigue resonando hasta en esta era. ¿Acaso eres un descendiente? La era Edo no es así. Bueno, al menos sé que aquí morí sin conocer o convertirme en un demonio. Te equivocas, soy único y verdadero Miyamoto Musashi. Esa postura, su cuerpo está en su punto más alto. Miyamoto, veo todo ese potencial, concédeme el placer de conocer algo nuevo. Técnica de sangre, aguja de brújula. Sus puños se alzaron, listos para la danza mortal de sus golpes desarmados, su regeneración esperando absorber cualquier ataque.
Miyamoto mostraba una intención de lucha tan pura y concentrada que hizo girar su brújula de predicción con una furia insoportable. Hasta que comenzó. Muerte destructiva, desorden. Respiración de la luz, primera postura, flash. Las katanas chocarían con algo invisible, una técnica que viajaba a través del aire. Antes de que los siguientes ataquen impactarán. Tercera postura. Tormenta de filo lumínica. Los cortes de Miyamoto eran embestidos por las ondas de choque de Akaza. A eso me refería, muerte destructiva. En el aire, en ese caso, la mejor opción es respiración de la luz, segunda postura. Tipo aéreo, estela de ónice morada. En un instante Miyamoto había ascendido atravesando las ráfagas de Akaza, la brújula lo advertiría, pero tan pronto como entro en el rango, pero sería cortado. Lo logro. No, aún no. Aún y con la mitad superior de su cráneo en el suelo, Akaza no detendría el ataque. Admito que me confié en ese momento. Nunca conocí a alguien de tu nivel. En mi caso nunca conocí un demonio con el que haya intercambiado varias palabras. Parece ser que este momento es para nosotros dos, Miyamoto. Lamento no corresponder la misma emoción que sientes por este momento, pero aún no estás ni cerca de llevarme al límite. Lo tomaré como un desafío a superar, técnica de sangre, muerte destructiva. Por respeto, contestaré tu ataque, con el más destructivo que tengo. Octava postura. Miyamoto se quedaría en guardia esperando a que Akaza entrara a su rango, desde un punto de vista bizarro, era como corresponderle el abrazo a alguien querido. En ese mismo instante Akaza utilizó cada parte de su cuerpo para impulsarse directo a Miyamoto. Resplandor caótico plata azulado. Impacto de luz negra. El impacto llegaría, por un segundo completo las ondas de choque contendrían el choque bruto de la postura de Miyamoto, antes de ceder y chocar con el demonio. Brazos, pecho, torso serían eliminados sucesivamente creando un boom sónico, mandando a volar a la parte superior de Akaza y la inferior sería enterrada por la pura fuerza que se había generado. En ese mismo instante, el tiempo se detendría para el demonio. No morí, no llego a destruir mi cuello, este sujeto es más fuerte que... El sol comenzaría a salir tomando de sorpresa a los presentes. Bueno, me hizo usar casi todas mis posturas. Señor Miyamoto. No se preocupen, se debe estar desintegrando lo poco que queda de él. Sus piernas lo están haciendo. Eso fue increíble, ojos de pescado. Rengoku miraría con una sonrisa a Miyamoto. Y Tanjiro sentía que al fin podía respirar tranquilamente sin preocuparse. Bueno, vayamos a comer. Kyojuro, Tanjiro, Zenitsu y Inosuke se encontraban dentro de la finca mariposa comiendo un plato con ramen cada uno de ellos, aunque el ambiente en ese cuarto no se sentía como la alegría de haber cumplido su misión y haber sobrevivido en contra de una luna superior. La razón estaba ocurriendo delante del grupo. Tus obligaciones aquí ya están completas, puedes retirarte. Oh. Vamos, Miyamoto, no se comporté de esa manera conmigo, solo les quiero hacer compañía y, como lo mencioné antes, felicitarles personalmente. Además me gustaría escuchar sobre el encuentro con la luna superior. Así es, nos tomó por sorpresa su presencia en ese momento, de no ser por la presencia de Miyamoto, probablemente habría muerto, ja. ¿Qué fue esa risa? ¿Acaso trato de aliviar el ambiente? En todo caso pude ver en persona varias de sus posturas del aliento de Miyamoto. Bueno, más o menos. ¿Eh? ¿A qué te refieres? No era necesario que utilice todas mis posturas, aún así sentí que lo menos que podía hacer era mostrarles mis 8 posturas. Todos en el cuarto se quedaron callados, pero de cierto modo, Rengoku entendía a lo que se refería, pero... seguía resultándole raro. Vaya, Miyamoto no sabía que le tenías honor a los demonios. Soy igual que ellos. Aunque dudo que entiendas, Shinobu. Con eso Miyamoto se levantaría y comenzaría a retirarse del cuarto. Yo también busco un banquete que me satisfaga. Habían pasado las horas y en otra provincia, algo se movía rápidamente en la oscuridad llegando a una casa, en la que, en el segundo piso, por la terraza del cuarto, se podía ver a un pequeño niño mientras leía un libro. Hasta que... Señor Muzan. Le ruego que me disculpe por haber... fallado en matar al cazador de los aretes Anazuga. O a un pilar moribundo, ¿a qué te refieres? Akaza. Las células de Akaza comenzarían a convertirse en su propio veneno mientras continuaba arrodillado. Akaza. Cada pronunciación. Akaza. De su nombre. Akaza. Su cuerpo.
Qué gran decepción, la tercera luna superior, cayendo tan bajo. Retírate de mi vista. Akaza con su orgullo roto, como artista marcial y como luna superior se retiraría del sitio. Mientras que Muzan a sus espaldas, tendría una mirada que mezclaba, rabia, miedo y una sensación que le produjo revivir un recuerdo profundamente guardado. Hasta que alguien entraría por la puerta del cuarto. Volviendo a fingirse del hijo de aquel que entró al cuarto. Pero, debajo de su ropa marcas de cicatrices yacían tratando de volver a ocultarse. Mientras que en el bosque Akaza miraría al oscuro cielo, hasta que, de una patada partiría un árbol por la mitad. Mientras que su cara mostraba una ira por su anterior combate. Juro que la siguiente vez que te vea, acabaré contigo, Miyamoto. 2 meses después. Mientras que Rengoku aún se encontraba en la finca mariposa, se encontraba entrenando a Zenitsu, Inosuke y Tanjiro. Mientras que, fuera del cuartel, Miyamoto se encontraba disfrutando algunos dulces junto a Tomioka, mientras esperaban a que oscurezca en un pequeño pueblo. Pues recientemente se había mostrado más flexible, en aceptar misión con otros pilares o cazadores de rango inferior. 4 meses después. El trío de cazadores ya habían comenzado a volver a hacer misiones, aunque Rengoku aún no había sanado del todo, se enfocó en entrenar a Zenitsu, Inosuke y Tanjiro, y tratar de ayudar en todo lo posible con la danza del dios del fuego. Aún así el conocimiento era limitado, pues su propio padre no intentó cooperar con darle el libro donde se guardaba todo sobre la respiración de la flama y el conocimiento de los antiguos poseedores de la respiración, sino que se mostró aún más cerrado cuando Tanjiro fue personalmente. Mientras tanto, siguiendo con Miyamoto estos últimos meses se mantuvo movilizándose por la región de Chugoku y sus prefecturas. Mientras tanto en la región de Kanto, concretamente en la prefectura de Tokio. En la zona rural del barrio Asakusa, el pilar del sonido se encontraba, buscando alguna pista del paradero de sus esposas. Aparentemente, sin éxito. No teniendo más opción que volver al cuartel general para conseguir mujeres que les sirva de carnada. 5 días después. Una noche atrás, la sexta luna superior conformado por Yutaro Hidaki, cayó en combate. Ahora, se llevará a cabo la reunión de las lunas superiores. Después de 113 años desde la última reunión, 4 cosas serían relevantes. La caída de la sexta luna y el motivo principal de esta reunión. La información de la posible ubicación de la Villa de los Herreros. La eliminación completa del cuerpo de exterminio del demonio. Y la muerte inmediata, del pilar de la luz, de nombre Miyamoto Musashi. Oh, qué mal que no se trate de una señorita, pero tómelo como hecho, señor Muzan. Con eso dicho, tú y Han Tengu irán a comprobar la información de la posible ubicación de la Villa de los Herreros. ¿Por qué? Si la información la conseguí yo por mi cuenta. Aún así, ser sujetado por el dulce tacto del señor Muzan, fue demasiado para mí. ¿Eh? Oye, Yoko, ¿crees que podría ir con ustedes? Les sería de mucha ayuda. Si la información es real, antes de que Douma siguiera hablando, la mitad de su cabeza sería cortada por Akaza. El señor Muzan no te encomendó eso a ti, desaparece. Ha sido muy lejos esta vez, Akaza. Actualidad. Entonces dime, ¿dónde se encuentra Muzan? No. Antes muerto de, Que mier, sentí nuevamente como mi cabeza. Esta será la última oportunidad. Que te daré, o no morirás por mi katana sino por el sol. El calor del sol chocaba con la piel del espadachín mientras se alejaba de un poste que tenía algunas sogas, sujetando algunas prendas de ropa. Mientras tanto Miyamoto estaría guardando su wakizaki, que denotaba una tonalidad carmesí antes de volver a su ya característico tono morado. Vaya, otra vez apreté con algo de fuerza el mango de mis hojas, ya llevo varios meses fuera, recopilando todo lo posible de la ubicación de Muzan. Supongo que debería volver al cuartel general. Pero antes debería de ir a la Villa de los Herreros, personalmente. Oh. Vaya, oye, hazme el favor de ir personalmente con Tetsika Uehara, después de notificar el cumplimiento de mi misión al patrón. El cuervo saldría volando mientras Miyamoto se dirigía directo a la Villa de los Herreros. La primera vez que encontró la ubicación después de romper por segunda vez sus katanas, hace 2 años, la aldea se puso en alerta.
Ahora simplemente basta con notificarle antes de su llegada, pues los herreros pasaron de desconfiar en él, a confiar, debido a todo el reconocimiento que fue ganando en su primer año como cazador y posterior. También sus herreros fueron cambiando teniendo 4 diferentes herreros, con un trato especial, son las segundas armas más pura, después del pilar de la roca Gyomei. Aún así, es más complicado trabajar con las hojas de Miyamoto al ser más ligeras, siendo incluso tedioso, de ahí que de vez en cuando Miyamoto prefiere quedarse unos días en la villa de los herreros mientras, su herrero hace cambio como ajustar o cambiar nuevamente el mango o volver a afilar su katana y alinearla, debido a la gran aceleración y cambio de dirección repentina. Siguiendo con Miyamoto, habían pasado algunas horas comenzando a salir del distrito en el que estaba. Rumbo a paso lento a la villa de los herreros. Ahora que lo pienso, Rengoku ya ha de estar listo para volver a hacer misiones y según mi cuervo, Uzui se retiró del cuerpo de exterminio, posterior de matar a la sexta luna, junto a los otros 3. Es una pena terrible, pero supongo que... Algo vino a la mente de Miyamoto, un recuerdo de un viejo camino por donde había pasado hace ya tiempo. Siguiendo por la ruta de tierra el paisaje se notaba ligeramente cambiado pero, al llegar, seguía siendo aquel pueblo. Recuerda haber venido por la noche, pero sin duda con el sol, la vista era mejor. Decidiendo caminar a través de las personas las cuales solo lo observaban algunas se les hacía familiar, tal vez. Miyamoto simplemente continuaría su camino, hasta casi salir del pueblo, algo llamaría su atención. 2 roca ya gastada con el tiempo, con nombres grabado. El viento acompañado del canto de las aves. Sería lo único que Miyamoto escucharía, mientras guardaba un momento de silencio. Hasta que, lamento no haber llegado a tiempo aquel día. Señora Hechika. Lo sé. Miyamoto se giraría, y tanto Hechika como Miyamoto, volverían a ver sus caras. Solo unas palabras saldrían de la mujer, que haría que Miyamoto muestre una pequeña mueca. Procediendo a despedirse y aceptando un pastel de arroz para el camino. Alejándose disponiéndose a continuar su camino, rumbo a la villa de los herreros. Mientras tanto, el cuervo de Miyamoto le notificaría al patrón sobre la misión y que actualmente ya está rumbo a la villa de los herreros. Comprendo, bien retírate, no queremos que los herreros se alteren por la llegada repentina de Miyamoto. Siguiendo con el espadachín, el sol dejaría de acompañarlo mientras la luna lo empezaba a cubrir mientras comía el ya mencionado pastel de arroz. 2 días después. Ya casi llegamos, Pilar de la Niebla. ¿Ya llegamos? ¿O por qué te detienes? Es que el Pilar. El Kakushi, incapaz de terminar su oración, solo saludaría con una reverencia, pues Miyamoto se encontraba delante de ellos, solo observando a Muichiro con los ojos vendados, y continuaría su camino sin decir nada. Rápidamente a su lado el Kakushi pasaría a paso rápido aún llevando a Muichiro en sus espaldas. Mientras Miyamoto después de un rato llegaría a la aldea. Bienvenido Pilar de la Luz Miyamoto Musashi, al final la tercera fue la vencida. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Pues... no es el único Pilar que vino en el día de hoy. Entiendo, bien, iré a hablar con el viejo. Mis disculpas Pilar Miyamoto, pero el jefe Teixeira Uehara se encuentra, reparando la katana del Pilar del Amor. Esa mocosa está aquí. Da lo mismo, él sabe que mis armas son las prioridades. Lo lamento Miyamoto, lárgate y vuelve luego, prioridades son prioridades. Ni siquiera le permitió dejar sus armas al... ¿Dónde se encuentra esa mocosa? Si no hay cuerpo, no hay una razón para que él repare lo antes posible mis katanas. Espere, no haga una locura señor Miyamoto. Varios herreros comenzarían a rogar para que no haga una locura. Disculpe Pilar, el señor Teixeira Uehara nos encargó a nosotros sus katanas en lo que él se encarga de la katana de la Pilar del Amor. Bien, hagan lo que tengan que hacer y avísenme cuando estén listas, iré a descansar un rato. Mientras se dirigiría a una de las habitaciones, luego de cambiar su uniforme de cazador por unas prendas más cómodas. Sin querer queriendo Genia chocaría con Miyamoto. Pilar Miyamoto, Coco, ¿cómo se encuentra? Disculpe. Vaya Genia, no esperaba verte aquí. Si digo lo mismo Pilar. Ahórrate las formalidades, ¿cómo se encuentra Gyomei? Ha pasado un tiempo desde que deje el cuartel. Se encuentra bien, él también fue encomendado hace una semana. Entiendo, bien, nos vemos luego. Señor Miyamoto, por favor, ¿podría entrenarme? Ya intenté enseñarte mi respiración y le sugerí a Gyomei algunos ejercicios físicos para tu progresión.
Lo sé, pero... Musashi se voltearía y seguiría su camino no sin antes decirle a Genia. Más tarde iré a entrenar un poco, si quieres que te entrene mientras me encuentro aquí, ve luego a la zona entrenamiento con la marioneta. Esto haría sacar una sonrisa a Genia. Sonría que rápidamente desaparecería luego de pasar las horas y ver lo que Miyamoto quería que haga, quiere que logre golpear a la marioneta. Sin un arma. ¿Verdad? Así es. Disculpe Pilar de la Luz, pero no es mejor que intente. Cuando vaya a una misión es probable que en algún momento pierda su arma en combate, mientras se distraiga intentando recuperarla deberá luchar desarmado en lo que intente volver a agarrar su katana o escopeta recortada. Por cierto, gracias por prestarme la llave nuevamente. Pasaría unos minutos y Genia se encontraba totalmente moreteado y con la cara hinchada. Descansa por el momento, luego lo volverás a intentar hasta que logres tocar a la marioneta. Miyamoto se encontraba meditando mientras el sol comenzaba a salir. Genia descansa, luego seguirás intentando. Genia a duras penas llegaba a escuchar lo que Miyamoto le decía. Mientras Musashi le devolvería la llave de la marioneta y se dispondría a irse. El día pasaría mientras Tanjiro junto a Nezuko dentro de su caja serían traído a la villa. Mientras tanto Genia se encontraba tratando de descansar un poco en las aguas termales hasta que la voz de Tanjiro llamaría su atención. Te ves demasiado golpeado, ¿eres tú de quien se refería la señorita Kanroji? Mierda, ¿y qué haces aquí? Tienes suerte que a duras penas me puedo mover, o si no. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te importa? Solo quédate callado, quiero descansar un poco. Muy bien. Mientras tanto, a las afueras de la villa de los herreros, Miyamoto posterior de practicar su estilo sin espada, solamente se dispondría a mirar las estrellas, mientras pensaba para sí mismo. ¿Cuánto tardaré en dar con la ubicación de Muzan? Ya no busco una de las lunas, quiero más. ¿Matar a Muzan me dará el reconocimiento que busco? ¿Qué haré luego de matarlo? ¿Qué haré? Observaría sus manos y recordaría aquellas palabras, poniéndose de pie, y dirigiéndose nuevamente a la villa.